En un mundo donde el cumplimiento corporativo es clave para el éxito de las empresas, Trade and Law College te ofrece la oportunidad única para especializarte y ser líder en el cambio. Prepárate para los retos del Nearshoring y el CHIMAC con nuestra nueva maestría en cumplimiento corporativo. Con esta maestría, estarás listo para enfrentar los desafíos del cumplimiento internacional, proteger la integridad de tu organización y promover una cultura ética dentro de tu empresa. Aprende a prevenir sanciones, asegurar el cumplimiento de normativas internacionales y mantener la integridad de tu empresa en un entorno global que no deja de evolucionar. Nuestra maestría es 100% en línea, con horarios ejecutivos, permitiéndote estudiar sin interferir en tu vida profesional. Da el siguiente paso en tu carrera con Trade and Law College. Únete y sé parte del futuro del cumplimiento corporativo. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. Llegó el momento de alcanzar tus objetivos profesionales con nuestra maestría en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Prepárate para analizar y gestionar procesos de importación y exportación de mercancías y servicios. Cursala en solo 2 años en modalidad 100% en línea con clases en vivo y horarios ejecutivos. Nuestra maestría está diseñada para que aprendas mediante la gran experiencia de nuestros catedráticos y que te conviertas en un profesional altamente capacitado, listo para trabajar tanto en el sector público como privado. Inscríbete hoy mismo. Pregunta por nuestras promociones y becas disponibles. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. Conoce las nuevas disposiciones que modifican la manifestación de valor en las operaciones de comercio exterior. Este 17 de septiembre de 2025, no te pierdas nuestro taller, La nueva manifestación de valor. Únete a este webinar online el 17 de septiembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y aprende con el Dr. Ricardo Méndez Castro, quien compartirá las nuevas disposiciones que modifican la manifestación de valor en las operaciones de comercio exterior. Este curso está dirigido a las áreas de cumplimiento aduanero, import-export, logística y finanzas. Analizar el nuevo formato electrónico transmitido por BUSEM. Considerar la documentación de valor anexada que respalde la mercancía. Identificar y describir información general de las mercancías. Detallar los elementos que afecten el precio de la mercancía. Establecer los datos requeridos y la relación comprador-vendedor. Determinar los métodos de valoración aduanera. Al finalizar, estarás preparado para cumplir con las nuevas reglas de la manifestación de valor, respaldar correctamente tus operaciones y minimizar riesgos en tus procesos de comercio exterior. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. El mundo de los negocios exige transparencia, ética y cumplimiento normativo. ¿Estás listo para enfrentar estos retos? Diplomado para Oficiales de Cumplimiento tercera edición. Especialízate en prevención de lavado de dinero, anticorrupción, auditoría, control interno y gestión de riesgos empresariales. Un programa integral dirigido a directivos, gerentes y profesionales de cumplimiento normativo y regulación financiera. 22 módulos, 98 horas, 25 sesiones en línea. Aprende de expertos nacionales e internacionales y adquiere herramientas prácticas para implementar estrategias de cumplimiento efectivas. Aprovecha precios especiales para socios. Inscríbete hoy y marca la diferencia en el cumplimiento normativo. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. Impulsa tu carrera con nuestra maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. Conviértete en un experto capaz de analizar y gestionar detalladamente las áreas fiscales, desarrollando estrategias efectivas y defensas legales sólidas. Adquiere dominio completo del sistema fiscal mexicano y aprende a manejar adecuadamente las normas jurídicas que regulan el poder tributario del Estado. En esta maestría aprenderás a analizar y planificar procesos fiscales con precisión, desarrollar estrategias fiscales y de defensa legal, especificar funciones del Estado y el uso de recursos financieros, asegurar el cumplimiento de buenas prácticas fiscales, ahorrar en impuestos, aprovechamientos y contribuciones. Inicia tu inscripción hoy mismo y pregunta por nuestras promociones y becas disponibles. Inscríbete hoy mismo. Conoce más. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro.
Llegó el momento de alcanzar tus objetivos profesionales con nuestra maestría en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Prepárate para analizar y gestionar procesos de importación y exportación de mercancías y servicios. Cursala en solo 2 años en modalidad 100% en línea con clases en vivo y horarios ejecutivos. Nuestra maestría está diseñada para que aprendas mediante la gran experiencia de nuestros catedráticos y que te conviertas en un profesional altamente capacitado, listo para trabajar tanto en el sector público como privado. Inscríbete hoy mismo. Pregunta por nuestras promociones y becas disponibles. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. En un mundo donde el cumplimiento corporativo es clave para el éxito de las empresas, Trade and Law College te ofrece la oportunidad única para especializarte y ser líder en el cambio. Prepárate para los retos del Nearshoring y el TIMAC con nuestra nueva maestría en cumplimiento corporativo. Con esta maestría, estarás listo para enfrentar los desafíos del cumplimiento internacional, proteger la integridad de tu organización y promover una cultura ética dentro de tu empresa. Aprende a prevenir sanciones, asegurar el cumplimiento de normativas internacionales y mantener la integridad de tu empresa en un entorno global que no deja de evolucionar. Nuestra maestría es 100% en línea, con horarios ejecutivos, permitiéndote estudiar sin interferir en tu vida profesional. Da el siguiente paso en tu carrera con Trade and Law College. Únete y sé parte del futuro del cumplimiento corporativo. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. En un mundo donde el cumplimiento corporativo es clave para el éxito de las empresas, Trade and Law College te ofrece la oportunidad única para especializarte y ser líder en el cambio. Prepárate para los retos del Nearshoring y el TIMAC con nuestra nueva maestría en cumplimiento corporativo. Con esta maestría, estarás listo para enfrentar los desafíos del cumplimiento internacional, proteger la integridad de tu organización y promover una cultura ética dentro de tu empresa. Aprende a prevenir sanciones, asegurar el cumplimiento de normativas internacionales y mantener la integridad de tu empresa en un entorno global que no deja de evolucionar. Nuestra maestría es Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. Bienvenidos todos los que están sumando. Buenas tardes, doctor Máximo. ¿Cómo está? Pues Guadalupe, Buenas tardes. Y bueno, el día de hoy tendremos
la conferencia Compliance con la reforma a la ley PIORPI o la ley antilavado a cargo del doctor David Merino, que ya se encuentra por aquí con nosotros. Y también, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Si me permiten, voy a hacer la presentación de la semblanza del doctor Merino. Actualmente es vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad e Información y oficial de cumplimiento y prevención de riesgos en Concanaco Servitud. Es experto en Derecho, Fiscalidad y Regulación Digital con múltiples grados académicos, incluyendo un doctorado en Ciencias de lo Fiscal y un postdoctorado en Estrategias de Crecimiento Empresarial. Reconocido con el doctorado honoris causa en Desarrollo Empresarial por 1 Million Startup, y también actualmente ocupa cargos clave en organismos nacionales e internacionales, destacando su rol como presidente de la Comisión de Entorno y Regulación Digital de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, miembro del Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción de la ONU y el PNUD, y coordinador académico y asesor de regulación digital en la Cámara de Diputados Federal. También es autor de los libros Introducción al Derecho Tecnológico e Introducción a los Derechos Humanos Digitales, ganador del Premio Nacional en Impuestos en 2014 y nombrado como líder tributario más influyente de México en 2008. Considerado también desde 2004 como uno de los fiscalistas más importantes de México. Pues un gusto tenerlo por aquí, doctor, con este tema que usted es un experto. Muy bien, por aquí anda el doctor. Listo, ya lo Acá estoy. vemos. Ya Es lo que, vemos. a diferencia de otros días, hoy me tocó estar en casa. Llegué, mañana salgo muy temprano a Guatemala precisamente a dar conferencia. Y son de esos días horribles donde uno se para a las 3:30, 4 de la mañana para volar. Entonces me vine y me tocó ya acá. Y hace rato hubo conato de incendio aquí en el edificio, entonces ha estado de Ah, locos. Pero acá andamos ay, con muchísimo gusto. Qué gusto muy saludar al doctor Máximo, a todos. Un verdadero placer. Vamos a platicar de la reforma de prevención del lavado de activos, cómo afecta, cómo beneficia, qué obligaciones pues tiene nuevas, qué obligaciones se modificaron pero se mantienen. Entonces, vamos a ir trabajando en generar una serie de temas, una serie de debates también aquí que luego se van dando. Y sí, de entrada les tengo que decir sí. Esta reforma trata a las actividades vulnerables casi, casi como si fueran bancos. Ese es un tema importante. Les impone muchísimas obligaciones, que ese también es una cuestión interesante, y hace que probablemente pudiera resultar costoso, pudiera resultar gravoso y difícil de implementación, pero no imposible. También les vamos a comentar aquí qué opciones y qué soluciones llegamos a tener. Entonces voy a compartir material. Vamos a procurar irnos rápido porque es bastante información. El material, como siempre, pues se lo voy a mandar a la doctora Chan bien. para que ella lo pueda tener y quien quiera, pues el material es totalmente abierto para que lo compartan todos y cada uno de ustedes. Entonces Muchas comparto gracias. aquí. Sí, y le recordamos a todos los participantes que a través del chat pueden hacerle sus preguntas al doctor David Merino y al finalizar la charla, él pues va a contestar esas preguntas. Sí, sí, es Ya lo vemos, correcto. doctor. Bien, pues bueno, vamos a arrancarle. Las reformas a la LFPORPI, que para efectos de esta charla, pues yo le digo ley antilavado, cariñosamente, pero es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, pues desde luego, el Código Penal Federal. Empiezo muy rápido con los antecedentes. Se aprobó el 30 de junio de 2025 esta reforma y el proceso legislativo inició en el 2019. Ya duró un ratito, ¿verdad? Duró 6 años.
desde la 64 legislatura fue cuando comenzó. Básicamente esta reforma se tenía que presentar porque Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, pues nos iba a hacer nuestra evaluación conjunta como país. Eh, ¿Por qué se suspendió? ¿Por qué no avanzó? Pues muy sencillo. No avanzó porque a lo mejor no se enteraron algunos, pero hubo por ahí una pandemia que hizo que el mundo se parara, y entre las cosas que hizo que se pararan, pues fueron precisamente las evaluaciones mutuas o conjuntas. Sin embargo, este año, ahorita en este momento que estamos platicando, México está teniendo su ronda de evaluación conjunta. Entonces, al tener su ronda de evaluación conjunta, pues se tuvo, o se tiene todavía, porque la legislación secundaria no se ha emitido, las adecuaciones, se tiene que implementar la norma. Es decir, para cumplir con el estándar internacional de Gafi, no basta con que se publique la norma y entre en vigor, sino tiene que estarse aplicando. Y para poderse aplicar necesitamos forzosamente la legislación secundaria. Básicamente el reglamento, las modificaciones a las reglas de carácter general y la publicación de ciertas herramientas e instrumentos como son, por ejemplo, los formatos, que ese es un tema también ahorita que platicaremos. Entonces, ¿con qué arrancamos? Pues con que estas modificaciones, o la gran mayoría de ellas, pues se hacen en cumplimiento a obligaciones internacionales que tiene México. Ya sabemos qué es el lavado de dinero, simplemente muy rápido diremos que es el proceso por medio del cual se busca darle la apariencia de legalidad a recursos que provienen de fuente ilícita. ¿De qué delito? El que ustedes quieran: narco, huachicoleo, trata de personas, en algunos casos hasta defraudación fiscal, secuestro, robo, el que quieran que sea delito. Es el proceso por medio del cual, mediante 3 pasos o 3 etapas, que es colocación, estratificación e integración, se le da la apariencia de legalidad a recursos que provienen precisamente de actividades ilegales, ¿sí? Aquí está un cuadro que es precisamente del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, que obviamente pues nos habla de la ley. Esta ley antilavado, LEFPIORPI, pues en el artículo 2 nos señala que las finalidades de la norma pues es el proteger el sistema financiero y la economía nacional. Entonces, con base en eso, pues establece una serie de distintas medidas para recabar elementos que nos permitan investigar y perseguir los delitos. El delito de ORPI, recordemos que el delito de lavado de dinero no existe, es operaciones con recursos de procedencia ilícita, eh, y que estos tipos penales, ¿sí?, se establecen con la finalidad de evitar una desestabilización de la economía, y que las organizaciones criminales pues puedan hacer uso precisamente de los recursos financieros que generan las mismas actividades criminales. Como les comenté, pues tiene 3 etapas: lo que es la colocación, la estratificación y la integración, que básicamente es colocar el dinero en el sistema bancario, el moverlo, como ellos dicen, o blanquearlo a través del traspaso de esos dineros en distintas cuentas, y finalmente reintegrarlo a la actividad económica. Aquí les dejé un cuadrito para que ustedes lo pudieran analizar. Y entonces entramos a la reforma. ¿Cuál fue el objetivo de esta gran reforma, o de gran calado a la ley? Pues básicamente el fortalecer la estabilidad del sistema financiero mexicano, proteger la economía nacional, como lo dice nuestra ley en el artículo 2, y básicamente digamos que la supervisión en materia internacional pues está a cargo de un organismo que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, que se crea hace varios años, derivado de un grupo de trabajo que se llamaba el G7, las economías más grandes del mundo. Se conforma este grupo, México forma parte del mismo, y este grupo se encarga hasta el día de hoy de elaborar políticas o recomendaciones. Esas recomendaciones, que son 40, tienen que aplicarse, ¿sí?, dentro de los marcos legales de cada país que conforma el Grupo de Acción Financiera Internacional.
El punto aquí importante, digamos, es que para efectos de la prevención del lavado de dinero, la materia normalmente se divide en, bueno, unos dicen que en 3 y otros en 4. Yo soy de los que me voy con la teoría de 4, pero no importa porque al final son muy parecidas. Todos te dicen, a ver, David, se divide en sistema financiero bancario, ese es el primero. El 2 es sistema financiero no bancario. ¿Cuál es ese? Sofomes, Sofipos, uniones de crédito, cooperativas, arrendadoras, aseguradoras, afianzadoras, afores, todo eso es no bancario. ¿Sí? 3, actividades vulnerables que en materia técnica realmente se deberían de denominar actividades y profesiones no financieras designadas. Así es como normalmente les conocemos, pero nuestra ley en el artículo 17 pues se refiere a ellas como actividades vulnerables. Y hasta ahí normalmente llega la clasificación clásica. La clasificación un poco más moderna incluye una cuarta que son organizaciones de la sociedad civil, que no son ni sistema financiero, ni tampoco son actividades vulnerables como tal, aunque deberían serlo en su mayoría. Pero así es como está configurada la ley. Entonces yo me voy un poquito más a la teoría moderna. Yo siempre digo que son 4, pero si alguien dice que son 3, no pasa nada. Es como las teorías de muchas ramas del derecho, pues que han ido evolucionando y cada vez le quitan o le ponen elementos. Pero al final, así es como se divide. ¿Por qué se los cuento? Porque esta reforma está muy enfocada a esas actividades vulnerables. ¿Qué son las actividades vulnerables, David? Muy sencillo. Imagínense que todos los que estamos aquí conectados, los 66 que estamos conectados, somos malandrines. Y entonces tenemos mucho dinero en efectivo principalmente. Tanto que no sabemos qué hacer. Es más, ayer se hizo público un acuerdo de culpabilidad que hizo un conocido personaje llamado Israel Zambada con el gobierno de Estados Unidos, un acuerdo de culpabilidad. Y parte del acuerdo es que le va a entregar el Mayo Zambada al gobierno americano 15,000 millones de dólares. No me equivoqué, no son 15 millones, 15,000 millones de dólares es lo que va a entregar. Para decirlo en pocas palabras, este señor, al menos, yo no sé si tenga recursos económicos adicionales a esos 15,000, pero con esos 15,000 sería el tercer hombre más rico de México. Con esos 15 que va a entregar. Sepa Dios si tiene más. Pero aquí es a lo que voy. Exactamente lo que se busca es fortalecer esa economía. Ahora imagínense con 15,000 millones que compras, ¿no? Entonces, aquí es donde se hizo ese ejercicio y se dijo, a ver, si tú tuvieras mucho dinero, 1,000 millones de dólares, ¿qué compras? ¿Y qué compro? Pues coches, casas, barcos, aviones, constituyo empresas. Necesito también quien me ayude, los gatekeepers, ¿no? Los abogados y los contadores principalmente. Necesito hacer actos públicos, entonces voy con los de fe pública, los notarios, los corredores, ahora los mediadores. Compro relojes, joyas, blindo mis carros, puedo poner blindaje en los inmuebles. O sea, el listado de actividades del artículo 17, las actividades que deberían, en mi opinión, no. Es decir, no están todas las que deberían estar, pero todas las que están sí son, que eso también es importante. Bien, ahora, eh, digamos que puntos sobresalientes que tiene esta reforma. Bueno, pues se incluyó la frase delitos relacionados. ¿Por qué delitos relacionados? Porque no nada más el financiamiento al terrorismo es un delito relacionado. Actualmente yo formo parte de un grupo que es la División de Combate al Crimen Organizado Transnacional de la ONU y pues hay muchos delitos relacionados con lavado de dinero que no necesariamente es financiamiento al terrorismo. Les puedo poner un caso real, trata de personas, robo de combustibles, y no necesariamente tiene que ver con con temas de financiamiento al terrorismo. Entonces, por eso se cambió
y se incorporó en el artículo 2 que dice delitos relacionados con estos. ¿Para qué? Para que las personas puedan ser procesadas por cualquier delito que esté relacionado al lavado de dinero. Tenemos también lo que son algunas definiciones, como lo que es el beneficiario controlador, que básicamente este tema de beneficiario controlador ya venía desde el ámbito fiscal, inclusive es obligatorio, si la memoria no me falla, desde el 2022 para efectos fiscales. Y lo que se hizo fue adecuar. Comenzaré diciéndoles algo. Hay dos obligaciones de beneficiario controlador en la ley. Una es identificar al beneficiario controlador por los sujetos obligados y lo que tienen que hacer es identificar al beneficiario controlador de sus clientes. Eso está en el artículo 18, fracción tercera. Y la otra obligación de identificación de beneficiario controlador está en los artículos 32 bis, ter y quater. Y esa es la obligación que tiene cada entidad de identificar a su beneficiario. O sea, yo, sociedad mercantil, identifico a mi beneficiario. Y el primero que les dije, que es el del artículo 18, yo tengo que identificar al beneficiario de mi cliente o de mi usuario. Esa es la diferencia que existe entre ambos. Pero al final del día, ¿qué es un beneficiario controlador? Un beneficiario controlador, pues es la persona física o grupo de personas físicas que, primero, tiene el uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición, ¿sí?, del bien o servicio derivado de lo que hace precisamente la entidad o la empresa, ¿sí? Por ahí me pueden decir, David, es que ¿cómo funciona esto? Bueno, si de repente alguna empresa le da, o sea, compra una casa y en esa casa pues vive una persona física individual que puede ser o no socio de la empresa, esa persona es beneficiario controlador. Si de repente hay personas que tienen una tarjeta corporativa para poderse gastar saldos, cantidades, un cargo a la empresa, perdón si voy tomando agua, pero he dado tantas conferencias en este último mes que la garganta ya nos maltrata un poco. Entonces, ese es mi beneficiario controlador. Entonces, cualquier persona que reciba el beneficio de lo que hace la empresa, persona física, yo le llamo persona individual. Acuérdense que yo estudié algunas cosas en Sudamérica, en Colombia, para ser exacto, y de repente yo digo persona jurídica y persona individual, como dicen allá. Dicen, y aquí pues hay distinguidísimos abogados, que los términos que nosotros usamos, esto de persona moral y persona física, que no son términos técnicamente correctos, dicen muchos abogados de otros países. Pero bueno, si digo persona individual, pues es persona física, si digo persona jurídica, es persona moral. Y si digo prevención del lavado de activos, me refiero a prevención del lavado de dinero. Ahora, David, no hay ninguna persona física o jurídica perdón, no puede ser jurídica, no hay ninguna persona física, que nada más son físicas, que reciba este uso, gozo, disfrute. Perfecto, me voy al segundo supuesto. ¿Quién ejerce el control efectivo en la organización en última instancia? Es decir, ¿sí?, ¿quién tiene la decisión o el poder de imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas? ¿Quién puede mantener la titularidad de derechos para ejercer el voto de más de 25% del capital social? Entonces, obviamente, pues cualquier persona que tenga más del 25% de capital social en una de estas, de una de estas entidades, pues es beneficiario controlador, por mera lógica, ¿no? Otro punto adicional, ¿sí? ¿Quién dirige directa o indirectamente la administración, estrategia o las políticas de la empresa? ¿Por qué se hace así de repente? Se hace así porque en muchas ocasiones, a través de diversas figuras, como puede ser un mandato, un poder, generalmente el que se usa para estos efectos es un poder sin representación. Acuérdense que hay poder con representación y sin representación. El que normalmente se usa es sin representación. Eh, También a través de una gestión inclusive oficiosa o de negocios, muchas veces hay terceras personas que tienen el ejercicio del voto de las acciones. Inclusive, a veces se meten hasta en fideicomisos.
Y entonces las acciones se dejan en garantía, derivado de una deuda ficticia, obviamente, se dejan en garantía las acciones en un fideicomiso. Y dentro del fideicomiso se pacta o se establece que tal o cual persona física es la que va a poder tener el derecho a voto, pero no es el dueño de las acciones, simplemente las acciones están en garantía. Entonces hay muchas formas en las cuales se puede ir trabajando, se puede ir dando estos temas de beneficiario controlador. Mm, tengo aquí algunos comentarios, déjenme ver. Me dice Vicente Pico, si mi cliente es una persona física, ¿quién sería su beneficiario controlador o dueño beneficiario? Aplicando el 18. Ella sería el mismo beneficiario en caso que no se identifique. Bueno, hay una regla que tiene el 18.3. Me voy a adelantar un poquito para contestar. Nomás hay de dos. ¿Tu cliente es persona física o es persona moral? Si tu cliente es persona física, tienes que aplicarle un cuestionario. Dentro de las preguntas viene. El cuestionario no es de beneficiario controlador. El cuestionario es un cuestionario que se llama Conoce a tu cliente. Y dentro de ese Conoce a tu cliente viene una pregunta que dice, oiga, ¿usted sabe si hay algún beneficiario controlador de esta operación? Si la respuesta es no, ahí muere. Eso es todo. Si la respuesta es sí, entonces sí pasa a la siguiente ventanilla, digamos. Y ahí sí te va a tocar ya preguntarle, oiga, pues ¿quién es el beneficiario controlador y por qué sabe precisamente que es el beneficiario controlador, ¿no? Entonces, son de los temas que, digamos, tenemos que distinguir. Si es persona, eso sí es persona física. Si es una empresa, el cliente o usuario, hay forzosamente sí o sí se tiene que identificar al beneficiario controlador. David, es que yo no pude saber quién tiene el uso, gozo y disfrute. No importa. Buscas quién tiene más del 25% y esos son. David, es que tiene 10 osos al 10% y pues nomás nadie sabe quién es. Bueno, se puede señalar al presidente del consejo de administración, al administrador único, o, bueno, y a cada uno de los miembros del consejo de administración. Entonces, si hay forma de poderlo hacer, ¿sale? Entonces, eso es con respecto a esa pregunta. Espero haberle contestado a Vicente, si no, que me avise y seguimos. Tengo por acá a Cirilo, nada más es que lo ven chiquito aquí en la compu, dice Cirilo Fe. Me dice, ¿puedo clarificar con mayor precisión el comentario de un poder sin representación o con representación? Claro, el poder con representación dice que yo actúo en nombre y cuenta de alguien. Por ejemplo, la doctora Chan quiere comprar un inmueble, pero ella está en Tijuana, que el inmueble está en Chihuahua. Entonces, ella me otorga un poder para que yo vaya y compre el inmueble en nombre y cuenta de ella. Vamos a pensar que la casa es de Cirilo, efectivamente. Entonces yo voy y la escritura ante el notario va a decir, contrato de compra-venta de casa habitación ubicada en tal lado, que celebra por una parte Cirilo como vendedor y por la otra Guadalupe Chan, representada por David Merino como comprador. Eso es un poder con representación. El poder sin representación no dice que yo soy el apoderado de Guadalupe Chan. Hay un poder, yo iba a decir yo tirado, pero luego me regañan. Realizar, es que como trabajé en notaría es muy común el decir tira la escritura, ¿no? O en correduría tira la póliza, pero no se tiran, se realizan. Entonces, el poder sin representación es un poder que sí existe, que se hizo ante notario público, pero que cuando yo compro la casa dice que la compra David Merino. Y después de que yo firme la escritura, hacemos un segundo documento en virtud del poder y la casa queda a nombre de Lupita Chan. No sé si le contesté al contador Cirilo y si no, pues le seguimos. Me dice Vicente Picos, gracias. Entonces, en la sección de beneficiario lo dejaré en blanco al declarar que mi cliente no tiene dueño beneficiario. Sí, Vicente, y no. La respuesta favorita de un abogado, ¿cuál es? Depende, ¿no? ¿A qué me refiero? Tienes que preguntarle a fuerzas si conoce y si hay un dueño beneficiario de la operación. Eso sí se lo tienes que preguntar. Si te contesta que no, pues no hay otra persona, ya con eso es suficiente. Pero sí le tienes que preguntar.
Me pregunta Alex Salazar que soy contador, hace los pagos de la sociedad y tiene un poder de actos de administración. ¿Tiene que presentar declaración en PLD? Pues depende, porque ahí estaríamos. Bueno, déjenme entrar, mi querido Alex, dame chance de seguirle, ya que llegue el artículo 10. Bueno, en este caso tuyo es el 17. Otra pregunta que me hicieron es el 18. Ahí ya en sujetos obligados y obligaciones le vamos dando. Pero de que podemos, ¿no? Este, mm, Me dice Mauricio que si el acto jurídico que mencioné es un poder sin representación o un mandato sin representación, existen las dos. Lo que pasa es que el mandato es un contrato, el poder es un acto unilateral que se realiza ante un notario. Pero el poder en el momento que se ejercita se convierte y se acepta se convierte en mandato. O sea, al final hay un libro muy bueno que a mí me gusta, que se llama Representación, Poder y Mandato. Es un libro muy bueno. Y tiene sus años. Ese lo escribió, si la memoria no me falla, el notario Bernardo Álvarez del Castillo. Este es el notario el que lo escribió. Creo que se llama Bernardo. Perdón, Otón Pérez, no, Otón Fernández Pérez del Castillo, algo así Pérez se llama. Fernández del Castillo, perdón, maestro. Ah, Otón Pérez eh, Fernández del Castillo. Gracias, doctor. Él mero. Pero desde él fue, y el libro se llama Representación, Poder y Mandato. Y es muy buen libro, es chiquitito, y él precisamente te explica eso. Te dice, el poder es un acto, que inclusive el apoderado no firma, firma el poderdante. Pero en el momento que el apoderado ejercita, primero puede aceptar, y segundo ejercita el mandato, digo, el poder, se convierte en un mandato. Por eso la obligación de presentar cuentas, ¿no? Entonces, espero haber contestado. Bien, sigo. Y ahorita retomo preguntas. Entonces, ese tema de beneficiario controlador, pues es importante que lo consideren porque la obligación ya entró en vigor a partir del día 17 de julio. Aquí está lo que yo les decía. Solo para personas físicas, solo puede haber beneficiarios controladores personas físicas. La reducción del umbral de control baja del 50% al 25% de capital social. Y básicamente ya cuando ustedes vean que dice beneficiario final, propietario real, beneficiario controlador, etcétera, ya ahí digamos que se entenderá que se refiere a beneficiario controlador. Bien. Nos dice que es un cliente usuario, lo cual es muy sencillo. Cliente es con quien yo hago la operación y celebro el contrato. Usuario es quien utiliza los servicios. Caso fácil, una tarjeta de crédito. ¿Sí? Viene conmigo Pedro, yo soy un banco, él firma el contrato, me pide una tarjeta de crédito, hago el procedimiento, lo pasa, le doy su tarjeta. Él es mi cliente, pero Paco le entrega a María una adicional. María no es mi cliente es Paco, pero María es mi usuaria. Entonces, esa es la distinción que existe al día de hoy entre cliente y usuario. ¿Sí? Persona políticamente expuesta. Las personas políticamente expuestas son aquellas que desempeñan actualmente o desempeñaron tradicionalmente son 2 años, 2 años para atrás, ¿sí? Un cargo público nacional o extranjero, ¿sí? Y las personas derivadas de ellas o relacionadas precisamente con ellas, como es la esposa, por ejemplo, los hijos, etcétera. Pero hay un tema importante, David. ¿Existe una lista o algún lugar donde nosotros podamos ver quiénes son personas expuestas políticamente? Sí. Hay una lista que publicó la UIF hace aproximadamente 3 años, 2 años y medio, pero esa lista yo les diría que no le hagan caso ahorita. ¿Por qué? Porque esa lista está elaborada conforme la ley de la Administración Pública Federal anterior. Y si se acuerdan, a partir del 1 de octubre, que entró en funciones la nueva administración, la nueva presidencia de la República, hubo cambios. Hay secretarías nuevas, algunas desaparecieron, organismos ya no existen, se fusionaron otros, hay más facultades para unas. Entonces, el listado que existe emitido por la UIF no cuadra con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ya se está elaborando por la Secretaría de Hacienda a través de una unidad que se llama UVA, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, el nuevo listado.
pero hasta que no esté listo, yo esté preparado y publicado, yo les recomiendo que lo hagan a manita. ¿Cómo es a manita? Está muy fácil la regla. Del cargo más alto que tenga esa entidad, 3 niveles para abajo son PEPs. Así de sencillo. ¿Sí? Y la otra es que aunque no tengas esos 3 niveles, si tú tomas decisiones relevantes para la entidad o manejas recursos económicos, eres PEP. ¿Sí? Que esa es una cuestión también importante, es la forma en la cual se puede determinar. Nos viene la relación de negocio, pues esta que se tiene con los clientes o usuarios, y se crea la figura que se llama representante encargado de cumplimiento, que es la que está en el artículo 20 de la ley y es el equivalente a lo que se le ha denominado oficial de cumplimiento para otros temas. David, ¿por qué no se le puso oficial de cumplimiento? Muy fácil, para no revolver el de actividades vulnerables con el de sector financiero. De esa forma, si nosotros hablamos de un oficial de cumplimiento, ya sabemos que es de financiero. Si hablamos de un responsable encargado, es actividad vulnerable. ¿Sale? Otra definición importante es riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que algo suceda. Generalmente no queremos las consecuencias que surgirían o que provocaría ese riesgo. Y a través de lo que se llaman medidas prudenciales, ¿sí? O se hace la mitigación de riesgos para disminuir el riesgo inherente que tiene una operación a un riesgo residual lo más bajo posible, ¿sí? Y a eso se refieren también, vamos a ver, nuevas obligaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No, no? Ok. Entonces, sigo ahora sí al artículo 17. ¿Hay más obligaciones? Digo, hay más artículos que se reformaron, sí, pero muchos son para temas internos. ¿Como cuáles? Como aquellos que me dice que se coordinará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con otras entidades, como puede ser, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para poder combatir los delitos de lavado de dinero, por ejemplo, eso viene, ¿sí? Aquí lo que les puse es básicamente lo que incide a sujetos obligados, a los particulares como nosotros. Bien, las actividades vulnerables quedaron exactamente iguales, salvo una, realmente la que cambia. Hay una nueva, que ojo, muchos dicen que no es nueva, yo digo que sí, yo y otros colegas decimos que sí. El artículo 17 en la fracción quinta contemplaba una frase que nadie entendía qué era, que dice servicios inmobiliarios. Perdón, servicios de desarrollo inmobiliario. Eso es lo que decía. Y todo el mundo decía, ¿y qué son los servicios de desarrollo inmobiliario? Porque decía servicios de construcción y desarrollo inmobiliario. Entonces decían, bueno, pues, ¿qué es precisamente el tema? Ahorita, mi querido Miguel, tengo una pregunta aquí en Question and Answers. Déjame llegar al artículo 32 y te contesto, pero de entrada no, todavía no está actualizada. Ahorita te contesto eso, ya que llega el 32, no tardo. Entonces, como había mucha duda, lo que hicieron fue separar, digamos, las actividades. ¿Sí? Y ahora ya pusieron que es en la fracción 5 se quedó construcción e intermediación inmobiliaria. Y se creó una 5 bis que dice desarrollo inmobiliario, que es la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea la venta o la renta. ¿Sí? ¿Qué es un desarrollo inmobiliario? Un desarrollo inmobiliario, precisamente, es el proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento para venta o renta. No me confundan la definición con la actividad. La definición me dice proyecto para construcción de inmuebles o fraccionamiento para rentar o vender. La actividad es la recepción de recursos para eso. David, yo ya tenía los recursos y nomás estoy edificando y voy a vender. Bueno, no tienes que avisar porque no recibiste los recursos. La actividad vulnerable para el sujeto obligado es recibir recursos para hacer el desarrollo. ¿Sí? Esa es la actividad vulnerable, precisamente. Muchos dicen que no es nueva porque ya se mencionaban los desarrollos inmobiliarios en la fracción quinta, anteriormente, antes de la reforma. Otros sostenemos que sí es nueva porque no existía esa figura de recepción de recursos para construcción
para desarrollos inmobiliarios. Pero dirían en mi pueblo, haya sido como haya sido, así quedó. Entonces, esa es exactamente la definición como está. Todas las demás se modificó la de activos virtuales para decir que también ahora se tienen que avisar las operaciones que realicen ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción, que no sabemos exactamente cómo se va a implementar. Esto tiene que ver con una norma, una regla de Gafi, que se llama regla de viaje o travel rule, que aplica a los exchange o plataformas con las cuales se hace la compraventa de activos virtuales. Y se tendrá que esperar a ver cómo precisamente se van a ir implementando. Me pregunta don Mauricio Álvarez, un ejemplo para ese caso, el de desarrollo inmobiliario, podría ser la AMP, la acción en participación con transferencia de numerario al asociante. Sí, es correcto, esa podría ser una opción, pero también podría ser un levantamiento de capital de Friends and Family, en el cual entre amigos y familia pues le aportan una lana para construir el desarrollo inmobiliario y se los vas a regresar con un pago de capital más intereses, por ejemplo. Ese levantamiento de capital sería sujeto de aviso. ¿Por qué? Pues porque se considera una actividad que encuadra dentro de lo que es desarrollo inmobiliario. Sí, Mauricio, espero haberte respondido. Denme un segundo aquí nada más para poner que esta ya la contesté. Listo. Bien. Ahora, ¿qué fracciones se quedaron igual? Bueno, casi igual. La 1, que es juegos, rifas y sorteos, pues contempla lo que son permisos o autorizaciones vigentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes nada más decía permisos y ya ven cómo somos los abogados, ¿verdad? Que nos vamos a la coma, el punto, las comillas. Entonces muchos dijeron, oye, a mí no me aplica porque yo no tengo un permiso, yo tengo una autorización y no es lo mismo pedir permiso, tener un permiso que tener autorización. Yo de broma les decía, oye, cuando tú eras niño y querías, o joven, y querías salir a algún lado, ¿qué pedías? ¿Permiso o autorización? No, pues permiso. Ok. ¿Y ese permiso qué implicaba? No, pues una autorización. Ah, bueno, pues una va con la otra, ¿no? Sí, pero no es lo mismo legalmente. Inclusive hay una tesis de jurisprudencia que es muy famosa en materia administrativa. Recordemos que aquí estamos hablando de derecho administrativo sancionador. Entonces, aplican muchas normas que en realidad vienen o que funcionan también con la norma penal. Aquí la interpretación puede ser bajo cualquier metodología, pero la aplicación es estricta. Entonces, hay una tesis muy famosa que nos dice que el derecho no es diccionario. No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero es muy conocida. Y entonces, inclusive, aún con eso, los abogados seguían argumentando. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, mira, no hay tema. Vamos a poner permiso y autorización. Y se acabó el problema. ¿Sale? Instrumentos de almacenamiento de valor, se establecieron los que tienen que ver con comercialización o abono de recursos a los monederos electrónicos. Tenemos también lo que es servicios de comercio exterior. Yo creo que esa me la puedo brincar porque hasta donde entiendo, pues casi no hay gente de comercio exterior en este foro. Entonces yo creo que no les va a interesar, ¿verdad? Pero por si a alguien de aquí le gusta el comercio exterior, les diré que se agregó una frase que dice, el despacho que las personas físicas y morales promuevan sin la intervención de agente o agencia aduanal. ¿Por qué? Porque antes solo se... Antes solo se... Eso que oyen son mis perros, perdón, ahorita los callo. Déjenme cerrar aquí. Un segundito, déjenme cerrar la puerta. Ya, mil perdones. Eh, entonces, estos servicios de comercio exterior, lo que decían es, solo contemplaban los que eran con agente aduanal. Si la gente lo hacía sin agente aduanal, decían, pues yo no tengo que avisar porque pues nomás es para los agentes aduanales. Ya no. Si alguien por ahí quiere hacer su aduanamiento y desaduanamiento por sí mismo, esa persona tiene que darse de alta como actividad vulnerable. ¿Sale? Ese es uno de los temas también importante. A ver, tengo aquí otras preguntillas. Me dice Miguel Sánchez, ¿puedo considerar como beneficiario controlador a un apoderado legal que es la persona con quien estoy realizando la operación? Ya que muchas empresas se niegan a dar información y documentación de sus socios.
A ver, mi querido Miguel, nadie está obligado a lo imposible. ¿A qué es a lo que voy? De entrada, para hacer la operación, no sé a qué te dediques, pero a lo que te dediques, tienes que tener, si eres actividad vulnerable, si estás dentro de esas 17 fracciones del, del artículo 17, David, ¿son 16? No, son 17. Termina en el 16, pero hay unas 5 bis, por lo tanto son 10, si las cuentas son 17 aunque acabe en el 16. Entonces, si tú estás en esas, eres sujeto obligado. Si eres sujeto obligado a lo que se llaman reglas de carácter general, en el artículo 11 y 12 de las reglas de carácter general, te obligan a tener algo que se llama expediente único. Y dentro de ese expediente único hay una serie de elementos que tú tienes que tener sí o sí. Si es persona jurídica, a fuerzas tienes que tener copia de los estatutos. Si no te dan copia de los estatutos, no puedes hacer la operación. En materia de prevención del lavado de dinero, tú ya decidirás si la haces en otro tema. Si no te dan los estatutos, en automático, tú no puedes integrar adecuadamente el expediente único. Y por lo tanto, estás en multa. Es una multa por cada expediente que no esté debidamente integrado. Entonces, aquí yo lo que te diría es, las empresas se niegan a dar información y documentación de los socios. Entonces, ahí voy parte por parte. De la empresa, tú forzosamente debes de tener la información, ¿sale? Y ahí viene quiénes son los socios, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Si son físicas, pues ya tiene los nombres. Si son jurídicas, pues tienes que pedir a su vez para precisamente esa trazabilidad, ¿no? Tienes que pedir quiénes son. Tú tienes que pedirlo y debe quedar demostrado que lo pediste. Que no te lo den, ese es otro boleto. Si no te lo dan, entonces tú tienes dos cosas. Uno, tienes que señalar a quien tenga más del 25% del capital social. Y si no, bueno, en tu expediente, ¿sí? De identificación, tú tendrás que ponerle que no tienes los datos del beneficiario controlador porque no te los dieron. Y tendrás que avisar, sí, este es un tema de criterio. Es sospechoso que una entidad no te quiera dar los datos, por la razón que quieras. Entonces tú podrías emitir algo que se llama aviso de 24 horas, porque hay una operación que es sospechosa de que pudiera haber lavado de dinero. Entonces tú avisas a la autoridad que esa empresa no te quiso dar y listo, lo cumpliste. Ya es la autoridad la que se encargará a través de la Fiscalía General de la República, el SAT o la UIF, dependiendo, muchas cosas, de ir a hacerle una visita, invitarle un café y pues ver por qué no quiere entregar su información. ¿Sale? Bien. Eh, Me dice Mauricio Álvarez, el levantamiento tendría que ser de manera directa o mediante un vehículo que no sea un fideicomiso, ¿correcto? Para mantener el campo de actividad vulnerable y no financiera. En el caso de fideicomisos, mi querido Mauricio, se tienen que identificar también en términos de la reforma. Tienes que identificar al fideicomitente y lo tiene que hacer la fiduciaria. La fiduciaria bajo el tema de que es un banco o una SOFOM, si es que el fideicomiso es de garantía, como lo establece la Ley General de Actividades y Organizaciones Auxiliares de Crédito para las SOFOMes. Sin embargo, el fideicomitente se tendrá que dar de alta como actividad vulnerable cuando esos fideicomisos involucren actividades vulnerables. Si el fideicomiso es para comprar y vender autos, por ejemplo, o para construir, que la construcción es un tema, se tendrá que dar de alta el fideicomitente. O sea, hay una doble identificación, porque ahora me dicen, David, hay una doble identificación de la misma operación. Sí, una es la que hace el fideicomitente y la otra es la que hace el fiduciario. Inclusive, si se hace ante notario, hay una tercera, que el notario también tiene que reportar, bueno, avisar la misma operación. ¿Sale? Espero haberles eh, respondido. ¿Sí? Me dice Ricardo que es usuario de comercio exterior. Sí, entonces tiene que tener expediente único y esa es una de las recomendaciones que yo te daría. Ahora, tenemos adicional a los servicios de comercio exterior el tema de fedatarios públicos, se ampliaron obligaciones, básicamente. Se incluyó a los facilitadores de justicia alternativa, los mediadores privados, que es el apartado D de la fracción 13, que ojo, no tienen que avisar todavía, ¿ok? Ayer por culpa mía, yo culpable,
¿sí? Se volvieron locas las redes sociales de los mediadores privados porque habíamos dicho que no tenían que avisar, no tenían que darse de alta en el portal y avisar porque no hay formato para que lo hagan. Por ahí hubo gente creativa que dijo, pues nos damos de alta como notarios, ¿no? Para no incumplir. Y resulta que no. Ya hay una respuesta, bueno, hay una respuesta mediante la consulta no formal, ¿sí? Que es precisamente el correo electrónico oficial de la UIF, donde dice que no tenían por qué haberse dado de alta, ¿sí? En el caso de los mediadores privados, que también se les llama facilitadores de justicia alternativa. Se modificaron umbrales para los notarios. En la transmisión de inmuebles ahí le moví sin querer. Perdón. Espérenme que le subí. Ahí. En la transmisión de inmuebles se mantiene en 1.810.000 pesos, que son 16.000 UMAS. La constitución de personas morales se reduce, ¿sí? A cuando las operaciones se realicen por monto igual o superior a 907.000 pesos, y los fideicomisos se amplían los supuestos, pero se mantiene el umbral de 8.025 UMAS. Tengo unos cuadritos aquí más adelante que les van a encantar porque les ayuda con todo esto. Y nos vamos a las obligaciones. A ver, las obligaciones ya existentes siguen siendo las mismas, ¿ok? Uno, identificar al cliente. La identificación de cliente se tiene que hacer de forma directa y conociendo al cliente. La identificación directa se refiere a que debo tener una identificación oficial con fotografía expedida por autoridad mexicana, ¿sí? Esa es la identificación directa. Y debo además, en términos de la regulación secundaria, conservar precisamente, ¿sí? Lo que es la copia fotostática de esa identificación de forma legible. Vamos a ver ya al final que el tema de delitos, hay un delito que es la fracción 3 del artículo 62, que es el incorporar copias fotostáticas que no estén legibles, es delito, aunque sea sin querer. ¿Ok? Entonces, la identificación al cliente, esa se tiene que modificar nada más, hacerla directa y con conocimiento del cliente. La fracción 2, que es conoce a tu cliente, pues sigue siendo la misma. Se le tiene que pedir, obviamente, la cédula de registro federal de contribuyentes, que eso también es importante. Se debe identificar al beneficiario controlador conforme a la fracción 3. Conservar la información se debe conservar ahora 10 años, no 5, 10 años. Eso es lo que cambió, ¿ok? La fracción 6 son avisos por sospecha. ¿Qué es eso? Llega alguien, quien ustedes quieran, a intentar hacer una operación, una compraventa, una prestación de servicios, me quiere pagar en efectivo, se quiere pasar los umbrales, llega alguien botudo, sombrerudo, bigotudo, con cadenas de oro, se baja de la Cherokee con gente con cuernos de chivo, y me quiere comprar en efectivo, pues yo no le vendo porque pues ya no tengo casas o no tengo carros, y se va. Pero esa operación se tendría que dar como avisos por sospecha. Lo que dice la legislación es que dentro de las 24 horas siguientes a que yo tenga conocimiento o sospeche de una operación que pueda tener indicios de vínculos con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, debo avisar a la autoridad. ¿Sí? Ya hay obligaciones nuevas, que precisamente son estas, que nacen, digamos, de la nueva reforma, que es la fracción séptima, que es evaluación de riesgos, donde se introduce la obligación de llevar a cabo una evaluación de enfoque basado en riesgo, que nos permita identificar, analizar, entender y mitigar el riesgo. ¿Esto cómo se hace? Se hace con base en un modelado de riesgos, precisamente, que así se le llama o se le denomina, y tradicionalmente pues se hace a manita, ¿sí? ¿Cómo que a manita? Sí, lo hacemos los que nos dedicamos a esto, precisamente, y lo hacemos pues analizando, eh, digamos, de uno por uno cada factor. Sin embargo, también es importante mencionar que ya existen, al menos yo conozco uno, no sé si haya más, seguramente en el mundo habrá uno más, pero en México yo conozco uno, que es un software especializado en materia de determinación de EBR, que es precisamente el, el, este, el tema de enfoque basado en riesgo. Con base en ese enfoque basado en riesgo se hace el manual.
y con base en lo que dice el manual se implementa el software especializado o sistema automatizado. ¿Sí? Entonces, obligaciones nuevas, además, hacer tu EBR, hacer tu manual de políticas internas, que debe tener los criterios para identificar y dar seguimiento a operaciones y a personas políticamente expuestas. Debe haber capacitación obligatoria anual, ¿sí? Monitoreo automatizado a través de un sistema automatizado que te revise perfil transaccional y operaciones que deban acumularse. Y debe haber una auditoría anual. Si tu riesgo, en términos de lo que ya te expliqué, que es el EBR, es bajo o medio, puede ser un auditor interno o un externo. Si el riesgo es alto, debe ser un auditor externo. Déjenme checar aquí el chat porque también se me prendió. Aquí sigo teniendo la de Miguel, que esa es ahorita ya que llegue al artículo 32. Acá nos pregunta el contador Cirilo, bueno, CPA. Es capitán piloto aviador, quiero pensar que es CPA. Que si compartiremos el material, sí, les comentaba que se lo voy a mandar a la doctora Chan con mucho gusto. Bien, luego, ahora sí llego a lo que me preguntaron. El beneficiario controlador 2. Ya vimos el beneficiario controlador para sujetos obligados. Este es el beneficiario controlador para todas las demás. Todas las sociedades mercantiles de México, sí o sí, tienen que identificar a su beneficiario controlador, aunque no sean sujetos obligados. David, yo vendo zapatos. Eso no es actividad vulnerable para la prevención del dinero. No. ¿Tengo que identificar al beneficiario controlador? Sí. O sea, así de sencillo. David, yo transporto personas, tengo una línea de camiones. También. O sea, todas las sociedades mercantiles de México lo tienen que hacer. Sociedad anónima, nombre colectivo, comandita simple, comandita por acción de responsabilidad limitada, cooperativa y la SAS, que es por acción simplificada. Todas la tienen que hacer. David, ¿hay algún formato o modelo especial? Pues no un modelo, pero sí tiene que seguir las reglas de Gafi y las reglas de prevención de lavado de dinero. David, yo ya identifiqué mi beneficiario controlador para efectos fiscales hace unos años. ¿Esa me sirve o me funciona para PLD? No. ¿Por qué no, David? Porque el artículo 4 de la ley antilavado, que es la supletoriedad de la norma, no contempla como norma supletoria la legislación fiscal. Por lo tanto, no puedes manifestar que cumpliste una obligación especial o específica en materia de prevención de lavado de dinero con una obligación que hayas cumplido en materia tributaria. Tienes que volver a hacer un estudio de beneficiario controlador. Y cuando digo estudio es porque lo que te pide la norma no nada más es que digas quién es, sino que demuestres la trazabilidad y esta cadena de control de cómo llegaste a la conclusión de que tal persona es beneficiario controlador. Aquí, perdón, el comercial, pero si alguien tiene dudas de cómo hacerlo, avíseme y lo ayudamos. Si alguien no sabe cómo implementar estas obligaciones que vimos del artículo 18, avíseme y lo vemos. Les adelanto, ¿sí? No es tan caro y tan costoso. Lo más caro siempre es el sistema automatizado, que te tiene que identificar alertas, buscar en listas negras, buscar en listas de PEPs, dar la trazabilidad, ver el perfil transaccional, hacer el seguimiento a los PEPs, etcétera. Hay por ahí ya un tema que nosotros tenemos con una plataforma que a nosotros nos parece súper buena, en el cual, si son chiquitos, porque para los grandes no importa, ellos tienen el recurso y se justifica, pero los muy chiquitos de repente nos dicen, oye, pues es que yo tengo poquitas operaciones, me va a salir súper caro. No, el sistema cobra 1,000 pesos al mes si ustedes tienen de 0 a 5 operaciones y de 6 a 20 les cobra 2,000 pesos al mes. Y con eso tienen sistema para cumplir con las obligaciones. Ahora, hay otras opciones. Busquen una, porque es obligatorio que tengan sistema. Entonces es como la parte interesante. Ok, tengo preguntas. Me dicen, Juan Preciado, una maquiladora por ser persona moral tiene que identificar al beneficiario controlador. A ver, mi querido Juan, si es sociedad mercantil, sí. ¿Ok? Ahora, si los socios extranjeros son extranjeros para la materia del dinero, sí. Me dices Cirilo, que es contador público auditor. Ya ven, no era piloto aviador. A mí me gustó para piloto.
Es que CPA también luego lo ponen, que es capitán piloto aviador. Tengo yo unos amigos que son CPAs y ahí estaban. Pero sí, mi querido Juan, y qué bueno, gracias por la aclaración, mi querido contador Cirilo. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? A ver, para cumplir con esto y vamos cerrando, porque esto es muchísima información para poquito tiempo, el artículo 33 bis me dice que debo identificar, ¿ok? El artículo 33 ter me dice que una vez que identifiqué, tengo que subirlo a la plataforma de la Secretaría de Economía. Al menos hasta hoy en la mañana, que anduve fuera ya todo el día, que anduve de vago, trabajando, no estaba habilitada la sección todavía para que tú, la de beneficiario controlador en el portal de economía, la tendrán que habilitar prontamente, ¿sí? Y también el 33 Quater me dice que los estados de la República pues implementarán medidas para que todo esto funcione y jale adecuadamente, ¿sí? ¿Qué es una persona políticamente expuesta? Bueno, pues ya se los expliqué. La idea, digamos, la idea es que todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, etcétera, tengan su propia lista de PEPs, ¿sí? De acuerdo a los formatos que establezca la Secretaría. Y con eso se pueda consultar, hacer la integración sistémica para la supervisión y los lineamientos de seguimiento. Y estos cuadros que aquí tienen, que aquí vemos, déjenme hacerlo grande, ahí más o menos, estos son los umbrales de las actividades. Para que ustedes no tengan que estar leyendo la ley y cuadrando un artículo con el otro y convirtiendo en la calculadora UMAS, ya lo hicimos por ustedes. Aquí están todas las fracciones del artículo 17, ¿sí? ¿Cuál es el umbral de identificación y cuál es el umbral de aviso? Ojo, todos tienen que tener expediente único de todos sus clientes, ¿sale? Eso es de todos. Las operaciones que superen el umbral de identificación se tienen que identificar y las que aumente el umbral y lleguen al umbral de aviso se tienen que avisar. Por lo tanto, todas las operaciones que se identifican se avisan, no, pero no todas las, pero sí todas las que se avisan se identifican. Y hay algunas que siempre se identifican, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál? Las inmuebles. La fracción 5 y 5 bis, que es bienes inmuebles, venta, intermediación y desarrollo inmobiliario, siempre se avisan. Por ejemplo, ¿sí? Hay algunas que siempre, algunas que no, dependiendo el tipo de operación. Aquí siguen las demás, ¿sí? Por ejemplo, comercio exterior, pues se avisa, ¿no? Cuando sean joyas, piedras, metales, pues siempre, obras de arte, siempre. Y obviamente, pues cambian los umbrales. Están los umbrales de fedatario público, que también ahí están, en el cuadrito para que ustedes lo tengan. Y les pusimos el límite de pagos en efectivo. Acuérdense que en algunas operaciones, en algunas, se puede aceptar efectivo, ¿sí? Y entonces, yo puedo aceptar hasta cierto monto de efectivo en una operación. Importante, ¿sí? Ya no se admite el truco que se hacía de, oye, te compro una casa de 2 millones en efectivo. Ah, déjame 900 y el otro 1,100,000 ve al banco y deposítalo en la cuenta. Entonces iba al banco y depositaba en efectivo 1,100,000. Regresaba con la ficha y así ya no era en efectivo. Ya no. Ahora eso ya lo quitaron, que se usaba mucho para carros y para casas. Bien, me apuro porque quedan 2 minutitos. Entonces tenemos aquí el límite de qué actividades son las que aceptan efectivo, ¿sí? Y hasta qué monto se puede aceptar en efectivo, ¿ok? Entonces aquí lo tenemos. Las sanciones administrativas, pues también las tenemos. Las sanciones están en el artículo 53. Para hacerles un poco más fácil la vida, les hicimos este cuadrito, que también no viene en la ley, lo hicimos nosotros, donde viene en la columna izquierda qué fracción de la ley y qué artículo, de qué se trata precisamente el incumplimiento, de cuánto es la multa en UMAS y de cuánto es la multa en pesos, ¿sí? Hay multas desde 22,000 pesos hasta 7 millones, que es esta que está de este lado, 7,354,000. Ojo, las multas son por incumplimiento,
¿sí? No es por visita. Si ustedes tienen mal 20 expedientes y en una sola visita ven que son 20, les van a poner 20 veces una multa. Ahora bien, David, sanciones administrativas. Bueno, algunas personas como notarios, corredores, mediadores, agentes aduanales, empresas de traslado de valores, juegos, rifas y sorteos, operan bajo una autorización o permiso que da el gobierno, una licencia. Si se encuentra que se incumple con los temas de prevención de lavado de dinero, pueden cancelarles o retirarles esa autorización o esa licencia para ejercer esa actividad. Y por otra parte, el artículo 55 también nos dice, creo que está acá, me brinqué. El artículo 55, aquí abajo, nos señala expresamente que si yo me equivoqué o si yo no he presentado avisos o tengo algún incumplimiento o falla y me doy cuenta y me corrijo antes de que haya un requerimiento de la autoridad, por una única ocasión y de todo lo que me haya equivocado, Hacienda me va a perdonar y no me va a multar. ¿Sale? Sería el equivalente al perdón fiscal por cumplimiento voluntario que existen las normas. Es el equivalente, digamos, en materia de PLD, pero solo es por única ocasión, ¿eh? La segunda te pueden condonar la mitad de la multa, pero sí ya lleva sanción. Eh, Viene también, y me voy a ir aquí al 62, que son los delitos, y me dice que se sancionará con prisión de 2 años a 8 años a quien, uno, proporcione a quien deba dar el aviso y proporcione información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, que estén alterados o que estén modificados. ¿Ok? Es el proporcionar. Segundo, modificar o alterar información, documentación o datos para incorporarse a los avisos. Y tercero, incorporar a los avisos o desahogo de requerimientos, ¿sí? Información, documentación, datos o imágenes ilegibles. Por eso hay que sacar bien las copias ahora. ¿Ok? Y ojo, esto es bien importante. Abajo dice, los delitos previstos en este artículo admitirán comisión culposa. Pues básicamente digamos que esa es la reforma a muy grandes rasgos, súper rápida en materia de PLD. Aquí me dicen que no entendieron lo del sistema. Muy rápido. La ley dice que todos los sujetos obligados, o sea, Josefina es muy fácil. Si la actividad económica que tú haces, Josefina, o tu empresa donde estás, está dentro de las fracciones del artículo 17, o sea, monederos prepagados o trasladan valores, o son agentes aduanales, notarios, corredores, venden autos, aviones o barcos, venden joyas, relojes, cualquiera de esas, criptoactivos, etcétera, tienen que tener un sistema automatizado, que ese sistema automatizado te permita llevar la trazabilidad y transaccionalidad precisamente de todas las operaciones de tus clientes o usuarios. ¿Sale? Es un software especial que debes de tener. Me pregunta Mauricio Álvarez que si el modelado de BR que mencioné en actividades vulnerables puede comprender o basarse en las métricas que señala la CNBB para supervisados. Mira, mi querido Mauricio, a este momento no sabemos, no es mala contestación, no se ha emitido la normatividad secundaria, pero hay un tema importante, creemos que sí, por una razón, porque México pertenece a Gafi y Gafi tiene muy claros lo que es el enfoque basado en riesgo, que si la memoria no me falla, para que no me regresen, es la recomendación, basa de la recomendación 1 de Gafi, y entonces no podemos estar ni por abajo ni por arriba de lo que Gafi señala. Por arriba podría ser si le ponemos cosas de más a la ley, pero no lo estamos haciendo. Y por abajo es imposible. Entonces, suponemos que va a ser igual o idéntica a la guía de BR que existe para el sistema financiero. Sí, espero haberte respondido. Igual, por ejemplo, otros temas como capacitación, identificación de beneficiario controlador, etcétera, ya se puede hacer porque ya sabemos cómo va a venir. Me dice Mauricio Álvarez. ¿Se puede incluir dentro del manual de prácticas o es un documento accesorio, un apartado de métricas en caso de no contratar un sistema automatizado? Bueno, tú puedes hacerlo hasta en Excel, siempre y cuando tengas la trazabilidad de los clientes, el seguimiento de PEPs, puedas comprobar la materialidad de la operación. Si todo eso lo puedes hacer en un Excel, adelante. Puedes desarrollar como otra opción un sistema propio, pero generalmente tarda años.
un desarrollo para poder estar al 100. Puede ser propio de un tercero, no tienes ningún problema. El chiste es que tú lo tengas, ¿no? En el manual de prácticas o en documento accesorio, el apartado de métricas, esa métrica es tu EBR y forzosamente tiene que estar en el manual. Pero el EBR es totalmente distinto del sistema automatizado. Tienes que demostrar que cuentas con un sistema automatizado, el que quieras, pero que haga lo que dice la ley que tiene que hacer y que lo haga como dice tu manual que lo tiene que hacer conforme tu EBR y tu metodología de riesgo. Me dice el señor Anónimo que es una persona moral y tiene celebrado un contrato de arrendamiento de una nave industrial, pero debido a que no la usa, la estoy subarrendando a una persona moral. Tiene la obligación de cumplir, que es un tema bien interesante porque primero hay que ver si el contrato permite la figura de subarriendo. Si no la permite y usted se da de alta, se va a echar de cabeza de que está subarrendando algo que no estaba permitido subarrendar. Pero pensemos que sí. Entonces, ahí nos iríamos a la fracción 15. La fracción 15 me dice que es el otorgamiento de uso, goce o disfrute de un bien inmueble. Y no me dice si es directo o indirecto. O sea, si usted está subarrendando, está otorgando el uso, goce y disfrute de un bien inmueble. Por lo tanto, tendría que darse de alta bajo el tema de arrendamiento. En mi opinión, don Anónimo. Y la última, gracias. Pues de nada. Ya, y con eso creo que contesté todas las que tenía en el chat. No, espérame. Esas fueran preguntas y respuestas acá en el chat. Perdón. Voy lo más rápido que puedo, doctora. A ver, me dicen tarararara, que si las multas no van en contra del 22 de la Constitución, se ha considerado que probablemente sí, pero tendría que irse a juicio. Y el tema es que aplican la mínima. Entonces, al aplicar la mínima, pues ya no se puede decir que se está aplicando más allá de una multa excesiva. A lo que se tendrían que ir es a capacidad contributiva del multado, del sancionado. Y bueno, pues ese ya es un tema de interpretación, pero sí se ha considerado eso, ¿no? Me pregunta que si una venta de vales prepagados, ahí se me movió. Acá. Una venta de vales prepagados por venta de combustible se puede considerar una actividad vulnerable establecida en la ley y en el ¿qué artículo o fracción caería? A ver, lo que son vales entraría en la 2, que son monederos electrónicos, tarjetas prepagadas o instrumentos que almacenen valor. El tema es que si la venta de vales prepagados es, si tú eres la empresa que emite los vales y es tu producto y lo vendes, pues claro que eres actividad vulnerable. Si eres Pedrito que recibe sus vales de despensa y te pones afuera de la gasolinera a venderlos y lo cambias por efectivo, pues esa es una actividad, no puedo decirlo, informal, accidental, básicamente, y pues ahí no, en mi opinión, no tendrías que darte de alta, porque además el monto es chiquitito, ¿no? Digo, no conozco a nadie que le den 100,000 pesos al mes de gasolina. A menos que seas trailero o una cosa así, pero ya estaríamos en otro supuesto. Me pregunta Abril Cano que si en operaciones de comercio exterior la obligación es para empresa, también únicamente para el agente aduanal. Aquí es una parte bien importante. ¿Por qué? Porque si yo me voy al artículo 17, como está redactado, y esto es importantísimo, el artículo 17 de la ley antilavado me dice que son actividades vulnerables. Es más, lo voy a leer es más, mira, se los voy a poner aquí. Bueno, sí, lo leo, ya lo tengo aquí. Pero de entrada, te iba a dar el fundamento, pero está lento mi internet aquí en el teléfono. Lo que te iba a decir es, de entrada, el agente aduanal está obligado, ¿sí? Porque el artículo 17, claramente, a la hora que comienza el encabezado del artículo me dice, para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan. Me habla de actividades, no me habla de sujetos, ¿ok? Que son los sujetos obligados. Cuando yo me voy precisamente a lo que es comercio exterior, es la fracción 14, me dice, la prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal. Ahí se refiere al agente aduanal, no se refiere a la empresa, ¿ok? Y me dice, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda de Crédito Público para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros, ¿sí? Entonces, en comercio exterior es el agente aduanal, que es como en el caso del notario. Hay notarios que se constituyeron como SC, como SA,
algunos son personas físicas con actividad empresarial, pero es el notario el que tiene la patente, el que es la operación, la actividad vulnerable, ¿no? Pero ojo, si tiene una entidad y opera a través de entidades, también hay que hacer el estudio de beneficiario controlador para ver el tema de trazabilidad para PLD. No, me dice Patricia Aguilar que como fueron sancionadas las instituciones financieras por el Departamento del Tesoro, pues no ha habido ninguna sanción y ningún castigo por parte del Departamento del Tesoro. A este momento, ninguno. Solo las incluyeron en un vamos a investigarte porque presumimos que lo haces, pero a este momento no hay sanción y no hay castigo. Se ha estado ampliando el plazo para la emisión de una resolución. Eh, y pues básicamente, digamos que ese es el punto. Quien me quiera seguir, me pueden buscar en redes sociales, en LinkedIn principalmente, o LinkedIn, como le llaman, es la que más uso. Me encuentran con mi nombre, David Merino. Si no, pues pueden darle aquí mucha lata a la doctora Chan, ya tienen mis datos. Me encuentran igual en internet si quieren, con mi nombre, David Merino. Mi página es drdavidmerino.com y ahí con muchísimo gusto. Le regreso los micrófonos. Perdón, doctora, me pasó 11 minutos, pero es que es demasiado lo que había que ver. Sí, no, y le agradezco porque generalmente yo hago las preguntas del chat, pero ya las leyó todas usted. De lo que me pregunta José Luis Chávez, si me permite, del Sí, software y de Alex Salazar, sí, el software se puede aplicar a agencia aduanal, es correcto. Entonces, si quieren buscarme, con muchísimo gusto, si me permite, aquí dejo rápidamente mi teléfono, doctora, sí, claro. 55 40 34 28 y mi correo directo se los voy a dejar, el que yo sí leo, Ok, porque luego en la página de internet viene uno que es contacto arroba tal y pues ese le llega a un colega, ¿no? De ahí de la oficina. Ahí están mis datos. muy bien. Los Mil comparto. gracias. Muchas gracias, doctor. Y le cedo el micrófono al doctor Máximo Espérenme, Carvajal. lo subí, perdón, lo subí al host and panelist. O sea, no se va a ver Ajá, en el no, general. Estoy bien ya lo burro, les digo estaba que. copiando yo, si quiere, a todos. Ya le puse aquí abajo everyone. Ah, perfecto. Ahora sí, ahí estamos. Ya está todos. Gracias. Este, gracias, hubiéramos querido que te dieran 3 horas siquiera, porque el tema es importantísimo, además complejo, difícil, pues has hecho un gran esfuerzo por sintetizar y aclarar muchísimas cosas que creo que ha sido muy benéfico para todos los que estamos hoy en esta reunión. Yo quisiera preguntarte algo en un criterio. Este, Tú dijiste al inicio de la plática que en el artículo 2 de la ley se agregó los delitos relacionados. Que esto no viola el principio de analogía establecido en nuestro artículo 14 constitucional. Es pregunta que te hago, ¿eh? Sí, aquí hay un tema con los penalistas. Yo no soy penalista, claro, pero obviamente pues tengo muy buenos amigos y ya les preguntamos, ¿verdad? Y resulta que hay dos principios que podrían, claro, ya en un proceso penal, o sea, que alguien que fuera detenido, privado de su libertad o iniciado una carpeta de investigación y probablemente tratar de judicializarla en un juez de control. El primero es que al decir delitos relacionados, pues estás dejando abierto la tipicidad, porque en materia penal, como en derecho administrativo sancionador, tiene que ser un tipo específico. No existe, no se puede hacer ni por analogía ni por principio de mayoría, ¿no? ¿Y es? Entonces, entonces, sí, al decir delitos relacionados ya en un tema penal, sí tendría que, digo, el defensor, yo quiero pensar que sí lo estaría invocando, ¿no? Y el segundo, nos decían inclusive que hay un tema con lo que es, pensando que se judicializara, o sea, que un juez dijera, no me importa y jalas, sigue proceso, que para efecto del juicio de amparo existe también ya jurisprudencia inclusive en materia penal, donde se establece
que la prisión preventiva oficiosa, y aquí me voy a meter a eso porque el delito de ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tradicionalmente se vincula con delitos que son graves, o sea, delincuencia organizada, que inclusive para esos temas donde la prisión preventiva debería ser oficiosa, al violentarse el principio que usted acertadamente menciona, doctor, ni siquiera tendría que proceder la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque al estarse aplicando de forma análoga o de forma presunta un tipo penal que no está de forma específica, se tendría que perfeccionar. Ahora, hay otra teoría. La otra teoría es la que dice, oye, es que los delitos no están en la ley antilavado, los delitos están en el Código Penal Federal. Específicamente parten del artículo 400 bis, que es el delito de prevención, bueno, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y en otros artículos, pues está, por ejemplo, financiamiento al terrorismo. Entonces nos dicen, ahí no hay ningún tema. ¿Por qué? Porque realmente la tipicidad no se está dando con base en la ley antilavado, se está dando con base en el Código Penal Federal. Yo creo que sería, y se lo propongo yo a la doctora, si hay para despuesito, porque sé que ya tiene formados sus trueques, podemos invitar a un par de penalistas, ustedes tienen buenos amigos penalistas, nosotros también, este, y tener que nos den una charla de este tema, porque yo le repito, doctor, yo no soy penalista, yo le doy la mejor contestación con el escaso conocimiento jurídico que yo tengo de la materia, pero en mi opinión sí podría ser un buen argumento de defensa, ¿eh? Aunque también reconozco que tiene una parte de razón el que dice que los tipos penales no están en esto y que por lo tanto no son delitos especiales. Estos tipos penales sí están en el Código Penal Federal y por lo tanto son delitos del fuero federal, digamos, ¿no? Pero pues me parece una pregunta grandiosa. Gracias, David. Un Ojalá gusto. ojalá y sí, Guadalupe agende una charla, sería muy interesante. Gracias y felicidades nuevamente. Hombre, al contrario, muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Y pues muchas gracias a todos que están el día de hoy. Les comento que a inicio de mes tuvimos el taller mensual precisamente con el doctor Merino y pues fue una charla sí, de 3 horas, ¿verdad? Ahí sí tuvimos Un tres poquito horas, más, sí. un poquito más de 3 horas. Si tienen dudas, contáctenos a Trading Law College y ahí les podamos dar más información. Eh, pues no me resta más que darle las gracias y también compartir el reconocimiento. Y por cierto, ya acá llegamos al último trueque. Ahorita vamos a darles el calendario del próximo mes, pero sí ya tenemos, ya viene septiembre. Bueno, pues TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al doctor David Enrique Merino Telles por hacer un trueque en la plática virtual con el tema compliance con la reforma a la ley BORPI. El día 27 de agosto de 2025 lo firma el doctor Octavio Latorre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, doctor. Se lo hacemos llegar. Y para todos Hombre, aquellos, gracias. muchas gracias, que siempre nos acompañan. Pues el lunes tenemos nuevo trueque, tenemos más invitados que estarán aquí, estará el doctor Ricardo Méndez, hay muchos invitados. Entonces, los esperamos el próximo lunes. Ya saben que son charlas gratuitas, webinars gratuitos y que el material se comparte a través de nuestro canal de WhatsApp de TLC Asociados. Lo pueden buscar. Ahí pueden descargar su reconocimiento de asistencia y también el ebook que nos hace favor de compartir el doctor Marino. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen excelente cierre de semana. Hasta luego. Guadalupe, ¿podrías mandarme esta presentación a mi correo o al chat? Se la hago llegar, doctor. Claro que sí. Gracias, Hasta, nos vemos el lunes. hasta luego, hasta el Hasta lunes. luego, gracias.